Dale. Vale. Bueno, a ver el reloj. Perfecto. Bueno, esta es la segunda parte de la charla que di hace 15 días, de lo que estamos haciendo con Andrea para mi tesis de doctorado. Y bueno, para poder empezar haciendo un resumen de dónde nos quedamos, vamos a empezar un poquitito recordando en qué andábamos. Voy a... Ah, no, miren, ven ya, pues cambié algunas cosas y es así. Imagínense que tenemos un grupo, porque quería hacerlo para álgebras de Hopf en general, pero al final con este contexto ya tenemos más que suficiente. Entonces, tomamos la categoría de módulos de Dieter-Drinfeld sobre el álgebra KdG, que tiene su producto tensorial con el neutro K y con la trenza, y una biálgebra I, como habíamos visto que son las álgebras de Nichols, por lo general, que vienen de cosas punteadas. Bueno, entonces queremos darle a la cohomología de A con coeficientes en K una estructura de álgebra en donde yo pueda trenzar sus elementos para poder hablar de conmutatividad graduada trenzada. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a ver lo que hicieron en el 2010, en unos casos con unas ciertas hipótesis de finitud, y ver qué otras cosas pudimos hacer. Entonces, voy a recordar un poquitito cómo son estas construcciones en espacios vectoriales, para ver cómo las generalizamos. Entonces, la cohomología con coeficientes triviales es lo que se puede hacer cuando el cuerpo es donde podemos tomar coeficientes. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo puede ser un bimódulo para nuestra álgebra, y eso es lo mismo que decir que el álgebra es una álgebra aumentada, o sea, tenemos un morfismo de álgebras, que sugerentemente lo llamamos epsilon, de A en K. Y K es un A bimódulo a través de este epsilon. ¿Cómo actúo con A en un escalar? Lo paso por epsilon, y eso lo multiplico por el escalar que ya tenía. Bien, con esta estructura de bimódulo en K, y la de A que ya tengo siempre, puedo pensar en el ext en la categoría de A bimódulos, y esto es lo que se llama la cohomología de Hochschild con coeficientes en K, o triviales. Una manera de desenvolver esta definición es agarrar una resolución de A como bimódulo sobre sí mismo, por ejemplo, la resolución bar, y tomar ohm de A bimódulos de ella en K, y a eso hacerle la homología. Entonces, bueno, recuerdo un poco el complejo bar. Cada piso del complejo tiene n más 2 copias de A, y el borde viene dado por la suma alternada de ir multiplicando de a 2 coordenadas seguidas. Entonces, ¿por qué estoy hablando de este bar? Porque, bueno, tenemos un isomorfismo de adjunción que nos cambia un homomorfismo de A bimódulos, un espacio de homomorfismos de A bimódulos, por uno de ohm lineales. Puedo poner una, si quieren, puedo poner una acá. ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, nos cambia esto, perdemos las dos AEs de las puntas, que son las que dan estructura de A bimódulo, y cuando pasamos este borde para acá, al ser esto naturalmente isomorfo con esto, podemos traspasar los bordes de este complejo a los de este complejo, que voy a llamar CN. ¿Sí? Entonces los bordes, ¿cómo quedan? Quedan así. Perdón. Los del medio mantienen el asunto de la multiplicación, que era lo que estábamos haciendo cuando teníamos las dos AEs de las puntas, y las que no, las de las puntas que perdimos, pasan a verse en las acciones después de que apliqué la F. Puse estas flechitas para identificar bien cuáles son acciones. Entonces, ¿pero qué pasa? Y por lo general tenemos un problema de que esto, o sea, de que esto es ohm de algo en K, y esto es simplemente algo donde viven funciones, pero el diferencial no se comporta como hacer ohm de un diferencial que tengamos abajo antes de aplicar el ohm. Sin embargo, esta
esta cosa con coeficientes triviales, sí podemos pensarla de esa manera, porque como actuar es a través de la counidad, yo pongo la comunidad multiplicando acá a la izquierda y la comunidad del último multiplicando acá a la derecha, son números, los puedo meter para adentro. Entonces lo que puedo decir que efectivamente el borde de f aplicado a una n-upla, a un n-tensor de cosas de A, me da f de algo que le hice a esas cosas, ¿no? Que es algo que acá arriba no lo tenía porque los tengo actuando afuera de la f. Entonces a esto lo llamo cara 0 de la n-upla, cara iésima de la n-upla y la última cara. Con esto, ¿qué logramos? Logramos escribir este complejo, cuya homología calculamos en la homología de Hochschild, como el OM de otro complejo en K, que ya no es una resolución de nadie, pero bueno, es un complejo de cadenas, que además viene de una estructura simplicial, y ya adelantándonos a lo que va a ser en una categoría monoidal cualquiera, en donde A es una álgebra aumentada, ya puedo dibujar estas cosas, que son mapas en la categoría. Bien, entonces vamos a ver cómo se hace en una categoría monoidal C, que si quieren, ya, hay cosas que valen más generalmente, pero ya podemos estar pensando en los módulos de Dieter-Drinker. Entonces, hacemos la misma construcción, y eso da un complejo de cadenas que viene en un objeto simplicial. Igualito porque ya lo hicimos con dibujos en la diapositiva anterior. Pero acá lo que obtenemos ya es que los objetos están en la categoría, las caras y el diferencial están en la categoría, pero nos falta que esto esté en la categoría. Entonces, como esto era un OM, lo más parecido a un OM o algo similar que tenemos en la categoría es un OM interno. Entonces ahora voy a contar un poquito, un par de cosas que son el OM interno. Perdonen que se debió tomar un mate. Entonces, la manera más general de definir un OM interno entre dos objetos es un objeto que hace que los siguientes espacios de homomorfismo sean isomorfos, pero además naturalmente con respecto a la primera coordenada. ¿Sí? Es un isomorfismo que más en general se puede pensar como de adjunción si existe siempre para todos estos de acá, para todos los Y, entonces puedo pensar que el funtor tensorizar con B a la derecha tiene un adjunto a derecha que es hacer OM de B en algo. Se llama así porque es lo que en espacios vectoriales da el OM de los espacios vectoriales, como vamos a ver ahora. Entonces, en los espacios vectoriales, como dijimos, el OM interno es el OM K-lineal. En los abimódulos no vamos a usar este OM mucho, no lo vamos a usar para nada, pero como ya habíamos mencionado esta categoría monoidal en la vez pasada, nada, nomás para que vean, esta no tenía trenza como las otras, pero sí tiene un OM interno que es el OM a derecha, de A módulos a derecha. Los espacios vectoriales graduados, con el producto que habíamos dicho, el de Cauchy, con el neutro en el lugar 0, tienen un OM interno que es el OM graduado, lo que se llama el OM graduado, que es la suma directa de los espacios de homomorfismos que tienen un grado. ¿Qué quiere decir? Bueno, una cosa de acá, decimos que tiene grado n, y si nos fijamos, es un homomorfismo graduado en donde le corrí n el grado, o sea que todas las f's me corren el grado. El OM usual sería un producto directo de estas cosas, y por lo general es más grande que esto que es una suma directa. Pero sí, si B e Y tuvieran de dimensión finita, sí, efectivamente tengo el OM de antes. ¿Por qué yo ya estoy marcando algunos casos en los que el OM interno me da el OM de antes? Porque nos va a interesar, porque la idea es que queremos encontrar objetos en nuestra categoría
que yo pueda decir, bueno, son iguales a los otros que tenía. Bien, Perdón, sí. eh, porque yo había pensado que por ahí esto es importante después. Solo necesitas que B sea de dimensión finita, Mm, ahí en el 3. no, porque vos imaginate que B es de dimensión infinita, tengo K muchas veces y acá K una vez sola. No, Yo, no, B. Con que B sea de dimensión finita, ese vale la igualdad ahí, aunque I sea de dimensión infinita. pero imagínate que B es una cosa que tiene K en todos los niveles y la Y tiene Pero solo está una diciendo, vez. no, está diciendo B de dimensión finita, no puede ser, por ejemplo, estás mirando al revés. B es de dimensión finita, entonces la Ah, al suma revés, directa te perdón. sale como suma directa, pero sí, al revés no te sirve, pero sí te sirve. Pero como dice Pablo, Por la suma directa en este lado. claro. Está, listo, perdón. Este, estoy entreverado con el caso en el que, porque después esto va a ser K. Perfecto. Bien, entonces, bueno, en la categoría de módulos, ¿sí? Sobre una álgebra de Hopf, en particular sobre una álgebra de grupo, tengo que el OM es otra vez el OM que yo tenía lineal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Es el que tengo antes? Bueno, lo tengo en esta categoría, lo único que digo es cómo doy la acción del grupo en el OM. Bueno, y en los comódulos sobre un álgebra de Hopf, por ejemplo, cuando son el álgebra es KG, los espacios graduados sobre G, tengo lo mismo que tenía en los espacios graduados sobre Z. Tengo el OM graduado y funciona todo igual. Tengo que tener un poco cuidado cómo se maneja el tema de los grados, pero todo funciona bien. O sea, la no conmutatividad del grupo no importa. Y nos pasa lo mismo, que si B es de dimensión finita, bueno, ahora capaz que pasa lo mismo que dice Pablo, eh, o, o si G es finito también, porque al tener finitas cosas, es todo finito y cualquier cosa la puedo descomponer en todas sus partecitas y me queda una suma directa de cosas, de, de morfismos que tienen grado. Entonces, bueno, la estructura de OM interno que puede tener la categoría de módulos de Jeter-Drinfeld, con G abeliano para que obtengamos este isomorfismo, como tenemos una estructura de módulo y una graduación, lo único que tenemos que hacer es hacer el OM interno, el OM graduado, o sea, lo que hacíamos antes con la graduación, lo seguimos haciendo, y acá le ponemos la acción del grupo que teníamos cuando considerábamos acciones de KG. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto tiene un morfismo de evaluación. Esto lo voy a contar un poco por arriba, pero para ver cómo se generaliza de espacios vectoriales. Hay una manera, usando las adjunciones, cuando pensamos este tensor B como adjunto de hacer ON B y algo, usando esas adjunciones podemos construir cosas que generalizan lo que en espacios vectoriales tienen ese mismo nombre. La evaluación es lo mismo que el morfismo evaluación, y después lo otro que podemos hacer es, pensemos en espacios vectoriales. Yo tengo, esto sería como B dual y esto sería como W dual. Yo puedo ir de B dual, W dual a de B tensor W dual. En una categoría monoidal cualquiera puedo ir a W tensor B, no hay duales, pero puedo ir al OM de eso en K. ¿Sí? Eso es, lo que me interesa de esto es que cuando la categoría son los espacios vectoriales o alguna otra de las de donde funciona todo como conocemos, esto realmente reconstruye lo que es la evaluación de la categoría y cómo evaluar, cómo juntar de alguna manera, hacer una especie de tensor de dos morfismos. Ahora voy a definir esto en la diapositiva siguiente y lo único que quiero decir es que hay un detallito y es que B y W van a estar al revés.
pero eso es un detalle meramente técnico. Bueno, entonces, un funtor monoidal laxo es, en general, si yo tengo dos categorías monoidales, un funtor monoidal laxo es una terna donde tengo un funtor, una manera de relacionar. ¿Qué puedo hacer? Dos cosas. Hacer f primero y multiplicar en la categoría de llegada o multiplicar en la categoría de salida y después aplicar el funtor. Bueno, estas dos cosas vienen dadas por una transformación natural que no tiene por qué ser un isomorfismo. Y después hay un morfismo que relaciona las unidades, al cual en esta charla no le vamos a dar mucha atención porque no es tan importante. Entonces, como tienen que conmutar estos diagramas, y este, por ejemplo, tiene que ver con la asociatividad. Y si se olvidan de V y W, o lo piensan como que la F es algo que está graduado en V y W, efectivamente lo que obtienen es una condición de asociatividad. Tengo tres Fs, pasar a dos Fs multiplicando a la derecha y después a una F sola, es lo mismo que pasar a dos Fs multiplicando a la izquierda y después una F sola. Multiplicando le llamo a juntar dos Fs en una. Y las otras condiciones tienen que ver con unidades. Entonces, ahora, si no me acuerdo mal, vienen ejemplos. Uno sencillo es, si yo, dado un conjunto, tomo las combinaciones formales con base de ese conjunto, lo que tengo es que si yo tomo una base del tensor, es agarrar el producto cartesiano de las bases. ¿Sí? Acá esta categoría no tiene estructura acá lineal, pero quería mostrar este funtor porque es bien sencillo. Y además es un funtor en donde, la phi es un isomorfismo. Estas dos cosas son isomorfas. Por lo general se le llamaba funtor monoidal a cosas que tenían isomorfismos, pero después lo de laxo viene porque hay unas cosas más laxas que también son interesantes de considerar. Por ejemplo, cuando tomamos dual, en dimensión finita, el producto tensorial de los duales es el dual del producto tensorial, y en dimensión infinita no, pero hay un mapa en una dirección que sí lo tenemos, que es este, ¿no? Al tensor externo de dos mapas, lo podemos mandar a lo que sería el tensor interno, considerarlos como, bueno, alfa tensor beta, pero acá adentro. Bien. Ahora, ¿por qué dije esto? Bueno, para llegar a que este funtor que nos habíamos creado tiene una estructura laxa, que es la que yo había dicho. O sea, puedo ir del OM de B en I, tensor el OM de W en I, al OM de W tensor B en I. Estas cosas dadas vuelta es lo que vendría a estar la cosa técnica que yo hago al poner tensorcito op acá. Y flechita op acá quiere decir porque es contravariante. Bien. Entonces, ahora venimos con las construcciones que hicieron Masnack, Pessoa, Schauenburg y Witherspoon en el artículo que hicieron en el 2010 que hablaba sobre conmutatividad graduada trenzada. Entonces, la idea es la siguiente. Si yo en espacios vectoriales hacía el OM grande de este S punto de A en K, el S punto de A lo defino en la categoría, y si estos elementos existen en la categoría, defino este complejo de cadenas y su homología es la que yo llamo la cohomología de Hochschild a coeficientes triviales de una álgebra aumentada A. Y el producto CAP viene dado por los mapas estos que habíamos definido de los psi, ¿no? Que me juntan. Fíjense que si el SM eran M copias de A. Voy de M copias de A en K o tensor las cosas que van de N copias de A en K y obtengo algo que va de N más M copias de A en K.
a ver, ¿dónde estoy? Perfecto. Una observación, y es que dicen en ese artículo, como se acuerdan que esto daba la vuelta, lo que estamos obteniendo es el opuesto del producto CAP que consideramos usualmente. Cuando estos OM chiquitos coinciden con los OM grandes, que es en los casos en los que nos servía esto, el CAP lo recuperamos opuesto. Entonces, el teorema que dicen en el 2010 es: consideremos una biálgebra en esta categoría de Jeter-Drinfeld con A de dimensión finita o G finito. El teorema tiene unas hipótesis más generales, pero lo quiero bajar a tierra a las cosas que vamos a ver hoy. Entonces, esta cosa que está definida dentro de la categoría, cuando nos olvidamos de que son módulos de Jeter-Drinfeld y los consideramos como espacios vectoriales, efectivamente coincide con la definición de cohomología de Hochschild a coeficientes triviales que tenemos en Becht, y el producto, como ahora estamos pensando que tenemos cosas de la categoría, decimos que es conmutativo graduado trenzado. El resultado es que esto es así. Recuerdo que esto quería decir que es conmutativo en esta categoría, o sea, donde yo acá tengo una trenza y como estoy considerando objetos graduados, estoy haciendo la trenza con un signo que depende del grado de donde estoy parado. Perfecto. Perdón, Javi, ¿podemos quedarnos un segundito acá? Claro, claro. El teorema dice que entonces la cohomología esta que estás calculando, que lo estás haciendo internamente en Jeter-Drinfeld, coincide como espacio vectorial con la cohomología de Hochschild. Exactamente. Sí. Eh, ¿Por qué sucede eso? Porque esto está en las condiciones que yo había marcado con una estrellita amarilla, ¿viste? Como es de dimensión finita, vamos a ir una para atrás. Igual, perdón, la pregunta era, entonces, Sí. que sea un álgebra en Jeter-Drinfeld o una biálgebra, en particular me da una estructura de álgebra como espacio vectorial. ¿Sí? Sí, Estoy... exacto. Ok, ok, esa era una cosa. Y después, acá vos tenés por un lado el producto CAP en Jeter-Drinfeld Sí. y por otro el producto CAP que viene de que esto es un álgebra y entonces su cohomología de Hochschild tiene un producto CAP y se acabó. Claro, pero resulta Y que no van a coinciden. coincidir estas dos cosas. Sí, van a coincidir. La gracia es que coincidan porque así yo puedo decir que efectivamente el álgebra que me construí en esta categoría, cuando me olvido de todo esto, obtengo la misma álgebra que yo tenía en espacios vectoriales. ¿Y eso por qué es? Mira, porque eh, por dos cosas que dije. Perdón, es como que estás usando estás usando el funtor de olvido para pasarlo a un lugar donde vos ya sabés cómo son las cosas. Exacto. Supongo que la definición viene de tirar para atrás algo que funciona en una categoría que sabés y que los funtores tienen buenas propiedades para pasar la estructura. Debe hacer funcionar así, ¿no? No es Sí, exactamente así porque si no, digamos, con coeficientes en K no sabría, la parte de conmutativo graduado trenzado, esa no es porque la relacionaste con Hochschild. claro. Hay una Ah, O el sea, acá olvido. el Sí. resultado en particular está diciendo que además de ser conmutativo en el sentido clásico, el producto CAP también es conmutativo para otra noción de conmutativo trenzado. Es que no es No. conmutativo en el sentido clásico porque estás tomando coeficientes en K. Ok, ahí va. Ah, claro. Claro, yo lo había puesto la vez pasada. Si tomás el caso de la categoría Becht, ¿no? Si tenés una vía álgebra en espacios vectoriales, su cohomología de Hochschild a coeficientes triviales es conmutativa graduada. Eso se sabía o sea, creo que se sabe cuando hace una álgebra de Hopf y en realidad no es necesario. Entonces, Bueno, pero es necesario pedirle algo, no es que te valga en general, sino la cohomología de grupos, bueno, nada. Ah,
Dale, no importa. Creo que alcanza con que sea una biálgebra. Bueno, dale. Sí, entonces, voy a hablar un poco entonces del funtor olvido, que podría haberlo escrito como un ejemplo de funtor monoidal, y no me di cuenta. Entonces, yo estoy pasando de esta categoría a los espacios vectoriales, olvidándome de la coacción y de la acción. Entonces, si yo, el olvido es un funtor monoidal fuerte, lo que se llama. Yo recién definí funtor monoidal laxo, y monoidal fuerte es lo que les comenté que pasaba con la linealización, que es un isomorfismo. Esto es directamente porque yo definí el producto tensorial de dos G módulos como el producto tensorial, como espacio vectorial al que le di una acción. O sea, cuando yo hago eso, estoy declarando y sentenciando que el olvido va a ser monoidal fuerte. ¿Sí? Bueno, entonces el producto tensorial lo lleva bien. Hay otra particularidad que no pasa en cualquier estructura monoidal, pero que al olvido cuando G es finito, le pasa y sucede bien, y es que el olvido también preserva el OM interno. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy diciendo con el asterisquito amarillo, o sea, que es lo que se da cuando A es de dimensión finita. Bueno, cuando A es de dimensión finita obtenemos como una especie de resultado parcial de todo, porque existen algunos OM internos y se puede hacer la construcción igual, sin que la categoría sea cerrada, que tenga todos los OM internos. Pero en el caso en el que los tenga todos, podés decir efectivamente que tenés una estructura cerrada que está pasando a otra estructura cerrada. Todo eso hace el funtor de olvido. La única estructura que no traspasa bien, y menos mal, es la estructura de la trenza, que yo en módulos de Dieter-Drinfeld tengo una trenza que es no trivial, y cuando yo paso a espacios vectoriales tengo la trenza de siempre, que es intercambiar las cosas. Esa no la pasa. Por eso, con la trenza de llegada no tengo una conmutatividad graduada, pero si ahora miro esto de otra forma, como objetos en la otra categoría que sí tiene otra trenza, con esta trenza sí se porta bien. Esa es un poco la idea. Entonces, antes de ir a las cosas nuevas, les voy a contar, simplemente para acordarnos y para después repetir un poco cuando veamos los resultados nuestros, que usan las mismas cosas o no usan las mismas cosas. Entonces, los elementos de la demostración del teorema del 2010 usan una propiedad universal del producto tensorial de álgebras, pero en versión trenzada. Voy a decirlo en vect, y es, si yo tengo Q1 y Q2 son álgebras, y R es otra álgebra, y yo puedo mandar Q1 y Q2 en R, por morfismos de álgebras, si la imagen de Q1 por F1 y la imagen de Q2 por F2 conmutan entre sí, yo puedo construir un morfismo del producto tensorial de álgebras. ¿Por qué? Porque lo que tiene el producto tensorial es que es un álgebra donde conmutan Q1 y Q2. Es la más chica donde Q1 y Q2 los meto adentro y conmutan. Esto tiene una versión trenzada, y lo que acabo de escribir simplemente es cuál sería la condición cuando tenemos trenzas que sustituye al asunto de que F1 de Q1 conmute con F2 de Q2. Simplemente es esto. En el teorema lo usan, dadas dos álgebras, incluir sus cohomologías de Hochschild, coeficientes triviales, en las cohomologías del producto tensorial. Entonces, la otra cosa que es importante, es muy importante, que la voy a bajar a tierra a nuestro caso. Si yo considero dos álgebras aumentadas, puedo hacer la construcción simplicial que había dicho recién, de tomar los complejos cuyas caras tenían counidades y multiplicaciones, y cuando hago estos dos complejos, puedo pensarlos de dos maneras. O considero su producto de Hadamard, que eso es lo que había hecho la vez pasada, de esta forma, o pongo en el piso n de cada uno, y digo que los diferenciales son, o sea,
hacer la suma alternada, pero de las caras diagonalmente. Eso es una cosa que puedo hacer. Y la otra es considerar el producto de Cauchy, que es lo que hacemos siempre. O sea, ¿por qué este tensor y este tensor son el mismo símbolo? Porque una vez más, si yo me olvido de la graduación, lo que tengo es que efectivamente estoy graduando el producto tensorial de siempre, y lo que estoy haciendo es a eso además darle un diferencial que no lo escribí acá. Pero porque tengo mapas que lo que me interesa es describirlos a modo de describirlos en cada piso de estos, y lo que les digo es que se verifica que se portan bien con estos diferenciales que hay definidos acá. Entonces, este se llama mapa de Alexander Whitney, por eso puse esto, y hay otro que vendría a ser el Alexander Whitney al revés, por eso le puse como un Alexander Whitney con un techo, que este también lo definen en el artículo del 2010, y son así. Lo que hice fue escribir la componente 2.1, que fíjense que va del grado 3 de esto al grado 3 de esto, o sea, tengo 3 cosas de A y 3 cosas de B, y tengo que ir a 2 de A y 1 de B. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, me quedo con las 2 primeras de A y la última la mato con la counidad, y me quedo con la última de B y mato las 2 primeras. Y la manera opuesta es quedarme, en vez de con las 2 primeras de A, con las 2 últimas de A y matar la primera, en vez de quedarme con la última de B, quedarme con la primera y matar las 2 últimas. Y para que esto funcione bien, y esto sea un morfismo que respete estos diferenciales, tengo que multiplicarlo por este signo, que es el que aparece siempre. Entonces, hay un teorema que es consecuencia de un teorema de Eilenberg-Silver en contextos más generales que este, y es que estos dos mapas son homotópicos. Eso es lo que vamos a usar. Y después lo siguiente que usan es el argumento de Ekman-Hilton, que es una forma de demostrar que una álgebra es conmutativa y que tiene una versión para categorías trenzadas. Entonces, como habíamos visto la vez pasada, si yo tengo una álgebra en una categoría trenzada, el tensor sobre ella también es una álgebra. ¿Por qué? Porque trenzo los que tengo acá en el medio y multiplico, y tengo un análogo de la multiplicación lugar a lugar. Ahora, si tengo, como esto es una álgebra, si tengo un morfismo de álgebras con la misma unidad, entonces estas dos cosas coinciden y es conmutativa. ¿En qué categoría la vamos a usar? Bueno, en la categoría de los objetos graduados, en la que yo tenía una álgebra que quería probar que es conmutativa, y eso es lo que se llama conmutativa graduada trenzada. Bueno, acá es un poquitito más o menos, se construye en el morfismo usando la propiedad del producto tensorial, y después usando que esto tiene una estructura monoidal laxa, o sea, que me lleva una comultiplicación en una multiplicación. Bueno, hasta ahora lo que hicieron. ¿Qué fue lo que intentamos hacer en el plano de Jordan y en el superplano de Jordan? Primero, que G es Z, ya no es más finito, y que estas álgebras habíamos visto que son de dimensión infinita. Entonces, la idea, o sea, tratamos de hacer dos cosas. La primera es, como teníamos una cosa que se llamaba S punto de A, y en el artículo lo que hacen es aplicar OM, y después trenzar, dijimos, bueno, ¿qué pasa si trenzamos antes de aplicar este OM interno? Y la segunda es, bueno, tratemos de igual obtener conmutatividad en el contexto de después que aplique OM en los grupos de cohomología. Ok, relajemos un poco las condiciones de finitud, que ya no tiene A, pero tal vez alguna resolución proyectiva de A las tiene, y veamos si podemos replicar algo de lo que teníamos antes. Entonces, vamos con el primero. Otra vez, en la categoría esta que tenemos, o sea, ¿por qué esto es una motivación? Esta diapositiva. Si existieran estos elementos internos, podríamos hacer esta multiplicación que venía dada por este mapa, y
fíjense que la conmutatividad graduada trenzada es comparar esta trenza, o sea, trenzar estos dos que están acá, ¿no? W en K, W en K, acá están al revés, y multiplicar con multiplicar directamente con un signo. Hay un resultado que tiene que ver con la naturalidad de cómo se construyen estas cosas con adjunciones, que me dice que si yo trenzo los ohm y después aplico esta multiplicación, es lo mismo que haber hecho primero esta multiplicación y después aplicarle el funtor al morfismo que es la trenza. Si fueran el ohm usual, sería precomponer con la trenza. Bueno, esto sucede, si a alguien le suena esto, estoy diciendo que este funtor ohm interno es trenzado, de la categoría en la categoría, y bueno, y si no, no importa. Entonces, como esto valía para el ohm interno, nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa si yo cambio el ohm interno por ohm usual? Acá lo que estoy haciendo es escribir lo mismo, pero en vez de para cualquier B y W, para un A tensor n veces y A tensor m veces, saqué los tensores porque si no, me quedaba horrible, y les digo lo que repetí la otra. La conmutatividad graduada trenzada sería hacer esto, y multiplicar es lo mismo que multiplicar con un signo. Bárbaro. A esta condición, esto igual a la diagonal con un signo, la puedo cambiar por la condición esto igual a la diagonal con un signo. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo no tengo ohm internos que me vayan a parar al ohm usual que yo quiero, esta condición la puedo verificar igual. Porque acá no estoy trenzando afuera, sino que estoy trenzando adentro, que eso es algo que yo sé hacer en mi categoría. Bueno, probamos esto para el plano de Jordan y para el superplano de Jordan, haciendo estas cuentas a mano con el cálculo que ya se tenía de la cohomología, y resulta que daba. Por eso nos motivó a pensar en las siguientes cosas. Entonces, bueno, quería recordar un poco cómo se define el producto CAP en espacios vectoriales, ya más o menos lo sabemos, ¿sí? Pero quiero escribirlo yo de manera que me haga acordar a una convolución. ¿Qué quiere decir alfa en los primeros por beta en los últimos? Que yo agarro la I más J upla total, la deconcateno, a la primera parte le aplico alfa y a la segunda beta, y a lo que me da lo multiplico. Bueno, esa deconcatenación otra vez la podemos hacer en nuestra categoría. Si yo tengo n cosas de A y las quiero separar en las I primeras y las J últimas, las hago. Es simplemente ver esta identidad, pero pensarla como que va de este espacio en el producto tensorial de estos dos. Bueno, primer teorema, esto con la deconcatenación es una coálgebra en los complejos de cadenas, ¿sí? Porque no escribí, lo voy a escribir acá, ¿no? Voy de ese punto de A en ese punto de A, tensor ese punto de A. Esto es un complejo de cadenas, esto es un complejo de cadenas, y lo que estoy diciendo es que la deconcatenación es una comultiplicación, hay que ver la asociatividad y todo eso también, porque es fácil, y lo que estoy diciendo es que es coconmutativa a menos de una homotopía. ¿Por qué puedo decir eso? Porque estas cosas están en la categoría trenzada, y lo que digo es que partir, que es una cosa, y partir y trenzar con signo, son dos morfismos que van a ser iguales a menos de una homotopía. Y la demostración es este dibujo, y también lo digo en la composición 2-1, o sea, estoy yendo de ese A, de ese 3 de A a ese 2 de A, tensor S1 de A. Bueno. Entonces, la deconcatenación es lo que decía, es agarrar estas tres y pensarlas como que ahora tengo las dos primeras y la última. Bueno, y esto resulta que es lo mismo, o sea, acá es donde estamos usando ¿qué elementos estamos usando que eran los mismos del artículo del 2010? Considerar la funtorialidad de delta, o sea, aplicarle esto a la delta, ¿sí?
estoy haciendo en cada copia de A, estoy comultiplicando, después arreglo todo con las trenzas para que me queden todas las patas derechas a la derecha y todas las de la izquierda a la izquierda, y después aplico Alexander-Whitney. Esto es lo mismo que haber partido los tres, en los dos primeros haberme quedado con la primera coordenada y en el último con la última coordenada. O sea, si tenemos destreza en cálculos gráficos, esto, o sea, la condición de comunidad hace que esto como que quede retráctil, o sea, hacer esto es lo mismo que hacer la identidad, por eso me queda esta identidad. Esto, esta también, y acá me queda la otra identidad. Bueno, y si yo quiero hacer lo mismo, pero trenzando, tengo que ir de S3 primero a S1 tensor S2, y después trenzarlo y darle un signo. Entonces me quedé con 1 a la izquierda y 2 a la derecha, los trencé. Y esto es lo mismo que partir los tres de la misma forma que antes, hacer las trenzas de la misma forma que antes, y en vez de hacer el mapa Alexander-Whitney, es hacer el opuesto, que es el que tiene el mismo signo, que es el de acá, y el que me dice que en vez de quedarme con la primera, me quedo con las dos últimas, y en vez de las dos últimas, acá me quedo, en vez de la última, me quedo con la primera. Bueno, es simplemente eso. Y con eso más o menos ya completamos el intento 1, lo que vendría a ser el intento 1. Y ahora, en el intento 2 de arreglar las cosas, viene por el tema de que en esta categoría tenemos un OM interno, pero lo único malo es que no coincide con el que nos sirve para los cálculos, o sea, no es, el OM interno nos da un resultado, porque vos le aplicás el teorema del 2010 a este funtor OM interno, y tenés un resultado, pero sobre un anillo de cohomología que no es el que vos querés, o sea, no es el de la cohomología de Hochschild usual. Entonces... Pero es un subanillo de la cohomología usual, ¿verdad? No sé si es un subanillo. Tenés un morfismo de uno en el otro, dado por el olvido, pero no sé si es inyectivo. Como esto es un subobjeto del OM grande, o sea, la verdad que nunca lo pensé, pero... Ok, pero es como un subcociente de... sí, es bárbaro. Ah, Tenés un anillo, otra, ok. tenés un anillo, tenés otro anillo y tenés un morfismo de anillos de ahí. Sería interesantísimo ver qué onda, qué hace. Entonces... Pero si estas cosas son de dimensión finita, o bueno, o solo la primera, como decías vos, Pablo, hoy, sí que coincide. Entonces, como algunas A, como el plano y el superplano, tienen resoluciones proyectivas que son libres y finitamente generadas, si yo aplico el OM de A bimódulos, o sea, esto a nivel de OMs no pasa, pero a nivel de OM de A bimódulos, sí, ahora en la siguiente lo explico porque me entreveré. Pero les muestro ahora el superplano de Jordan, lo que es. A lo resuelvo con tensor A. Tengo los generadores, acá tengo las relaciones, acá tengo esto que es un acrónimo para una, no sé, simboliza otra relación. Y después, en el paso n tengo x, n veces, y tengo i n veces y x, no, i cuadrado y x n menos 1 veces. No importa. Siempre son espacios de dimensión 2 tensorizados con el álgebra a los costados. Entonces, acá esto es un garabato de un pensamiento. Si Pn, que es uno de estos, de cada piso de la resolución proyectiva, es un espacio de dimensión finita encerrado con 2A de los costados, tenemos que el OM de A bimódulos, o sea, la adjunción me dice que el OM de A bimódulos de este en este es lo mismo que el OM de espacios vectoriales de esto. Que esto sí coincide con el OM interno y lo puedo meter adentro de la categoría. La pregunta será, ¿yo puedo construir algún análogo de esto en la categoría? O sea, el OM tiene un análogo que es el OM interno. ¿El OM de A bimódulos podrá tener un análogo que sea el OM de A bimódulos? Bueno, y Stanislao Erkovich menciona esto en un artículo que tiene él sobre la álgebra de Fomin-Kirillov, mención 3, que
que no me alcanzó para decirlo, pero es un ejemplo de un álgebra en una categoría de módulos de Jeter-Drinfeld. En el caso de él, es sobre un álgebra de permutaciones. Sí, sobre el álgebra de grupo de permutaciones. Y lo menciona en el caso de módulos a izquierda, porque acá estamos resolviendo A como bimódulo, y podríamos resolverlo, acá me equivoqué, ahora que estoy mirando, estas AES son K. Sí, yo también estaba mirando recién que no lo había visto y es K. En realidad a esta altura podrías poner cualquier cosa, después vas a querer poner K. Exacto. Bueno, y entonces lo que hicimos fue escribir eso en el contexto de A bimódulos, porque es en el que estamos trabajando, y bueno, y ver qué podemos hacer. Pero nos encontramos con otro escollo, digamos, que es que el producto CAP, si yo lo quiero definir si yo lo quiero definir a partir de cualquier resolución proyectiva, lo hago usando el tensor sobre A. Vieron que el CAP, en el contexto que teníamos recién, lo puedo definir usando el tensor común. Multiplico. Te concateno usando ese tensor y ahí es donde yo podía trenzar. El producto tensorial sobre A no lo puedo trenzar. Entonces, introducimos un concepto que generaliza las categorías trenzadas, que son las categorías dos monoidales. ¿Por qué dos monoidales? Porque, bueno, me voy a quedar con el tensor sobre A, pero voy a conservar el tensor y los voy a relacionar entre ellos de la forma que vamos a ver a continuación. Primero la definición. Acá ya puse todos unos nombres distintos que los del ejemplo para no confundirnos. Una categoría 2 monoidal no es otra cosa que una categoría con dos estructuras monoidales, la primera y la segunda, o sea, una multiplicación, un neutro, otra multiplicación, otro neutro, una cosa que relaciona las dos multiplicaciones, que se llama ley de intercambio, que consiste en lo siguiente. Es como una ley distributiva también se llama. Si yo tengo una manera de distribuir el producto y otra manera de distribuir el producto, tengo una transformación natural entre esta manera de distribuirlo y esta manera de distribuirlo. O sea, en esta, acá fíjense que está intercambiados el orden en el que se leen la N y la P, porque la gracia es que la M siempre está a la izquierda de estos dos chirimbolos, la N está a la izquierda del asterisco y a la derecha del diamante, a la izquierda del asterisco y a la derecha del diamante, la P a la izquierda tiene el diamante y a la derecha el asterisco, y la Q tiene los dos a la derecha. Bueno, tengo una transformación natural y después tengo esta estructurita aparte que no la voy a mencionar porque tiene que ver con las unidades y bueno, nada, es necesaria, pero ahora solo nos vamos a fijar en la parte que tiene que ver con los productos. Y cumplen ciertos axiomas que son los que uno espera, o sea, tampoco voy a ahondar en detalle, porque aparte no hay mucho tiempo, y es que se compatibiliza bien con las asociatividades de las otras dos cosas, con las unidades y un poco más. Creo que nada más. Bien, entonces ahora vamos a ejemplos. El primero, si yo tengo una categoría trenzada, lo que puedo hacer es considerar el mismo producto dos veces y entonces en la ecuación, permiso, voy a pasar a la anterior, si yo tengo tensor, 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 el mismo, lo que puedo hacer es trenzar los dos del medio. Entonces, esto se verifica que da una ley de intercambio entre un producto y él mismo. Por eso le puse seda supra C. Y tiene un recíproco que es que cualquier categoría monoidal en donde la ley de intercambio sea un isomorfismo, viene de acá. O sea que este ejemplo tampoco es que sea tan restrictivo, o sea, es la versión estricta del otro. Y acá es donde estamos ampliando nuestro universo, ¿no? Porque este contexto es en el que estábamos y lo estamos metiendo en otro más grande. Bueno. Y ahora ese es el otro que me interesa.
Lo voy a decir en espacios vectoriales y después lo vamos a usar en el otro, pero en espacios vectoriales se ve un poco mejor cómo es que funciona. O sea, si yo tengo una biálgebra en espacios vectoriales, yo puedo, y esto, Gastón, tiene algo que ver con lo que vos mencionabas en una charla de Fernando, que él hacía una multiplicación de un producto de A bicomódulos en ese caso, y vos decías que se podía hacer otro, bueno, y yo te dije que se pueden hacer los dos. Bueno, esta es la versión en la categoría opuesta de lo que estábamos hablando de Fernando. Si agarras la categoría de bimódulos, la puedo tensorizar con el producto tensorial sobre A, que es como hacemos usualmente, pero usando la comultiplicación de A, yo le puedo dar estructura de A bimódulo al producto tensorial usual. Acá muestro lo que hago con las secciones a izquierda, pero a derecha es análogo. En el tensor sobre A actúo multiplicando en la coordenada izquierda, y en el tensor sobre M comultiplico A y actúo con la primera en M y con la segunda en N. Observemos que acá estamos usando implícitamente la trenza de espacios vectoriales. Y la relación, ¿cuál es la ley distributiva? Bueno, es algo que tiene en cuenta que yo acá estoy trenzando y si inspeccionamos esto y lo escribimos como un cociente, inspeccionamos esto escrito como otro cociente, este es un cociente más grande que el otro. Básicamente, acá hay una A sola y acá hay una A y una B. Estoy cocientando más cosas. Se puede verificar. Bueno, la versión trenzada es lo que dije recién. Si llamamos A con una A chiquita, con el álgebra a la izquierda y el A a la derecha, la categoría de A bimódulos, tenemos este producto, esta estructura monoidal, esta otra, y la ley de intercambio es el único morfismo que hace conmutar. Lo siguiente, si yo arriba tengo los tensores de siempre y los trenzo, y acá hago este cociente, y acá hago este cociente multiplicado por este cociente, hay un único morfismo que hace que esto conmute, y resulta ser la que nos sirve. Bueno, hay otra cosa que la voy a pasar por arriba, y es todo lo que estamos haciendo a nivel de una categoría, la podemos hacer a nivel de los complejos de cadenas, replicando para cada producto la estructura que teníamos, graduándolas bien, y usando una ley de intercambio graduada, que es la que viene a generalizar la trenza graduada, que es que involucra un signo, en este caso en las dos cosas del medio. Bien, ahora vamos a generalizar la noción de comonoide co-conmutativo, que era lo que habíamos logrado en la primera cosa. Un comonoide doble es algo que tiene una estructura de comonoide para un producto, otra para otro producto, y acá no dibujé los morfismos, pero lo voy a hacer de manera rápida. Si yo acá hago, fíjense, acá hago la primera con multiplicación, acá hago las otras, y acá hago la otra, y acá hago, estoy haciendo, como todo lo que hago rápido lo hago mal, acá está bien, y acá hice, no estaba bien, tengo que hacer omega, estrellita omega, y de acá a acá tengo la ley de intercambio. Entonces, puedo hacer una operación y la otra en dos órdenes diferentes, van a parar a lugares diferentes, pero están relacionados por la ley de intercambio, y lo que me dice comonoide doble es que estas cosas tienen que conmutar. Y hay una cosa que no dije, que no escribí, que lo voy a decir ahora, perdón, es que en el caso de las categorías dos monoidales que tienen el mismo producto repetido, o sea que son las categorías trenzadas, un comonoide doble es exactamente un comonoide co-conmutativo. Y voy a decir otra cosa. Acá trabajamos con comonoides porque ahora vamos a encontrar un comonoide, pero todo lo que dije se puede definir para monoides, dando vuelta a las cosas que corresponden. Entonces, ahora sea un álgebra de Hopf en una categoría trenzada, y tomemos una resolución libre de A como A bimódulo. Entonces, lo que digo yo es
que si miro a esto como un objeto, o sea, fíjense que esto es un complejo de cadenas de abimódulos. Si lo miro como un objeto de esto como categoría 2 monoidal, obtengo una estructura de comonoide doble a menos de homotopía. ¿Eso qué quiere decir? Que los dos mapas que definen un comonoide doble no son iguales, pero hay una homotopía entre ellos. ¿Y cómo los defino? Bueno, tengo dos comultiplicaciones en A, la identidad y la delta, y cada comultiplicación es un levantado a estas resoluciones de cada una de las comultiplicaciones. Detalle importante. Estoy diciendo, o sea, estoy diciendo que esto es una resolución libre de esto, y estoy diciendo que esto es una resolución libre de esto. Eso quiere decir que cuando yo me olvido de la estructura, esto era la categoría de módulos de Dieter-Drinfeld, tengo resoluciones libres en espacios vectoriales, y ahí sé que son resoluciones proyectivas, entonces por eso es que puedo levantar estos mapas, y los levanto de manera única a menos de homotopía. Y la demostración es, la propia A es un comonoide doble en toda la regla, digamos, porque esto, o sea, estas son, cuando voy al tensor sobre A, son identidades, y acá tengo la delta. Este diagrama conmuta. ¿Eso qué quiere decir? Que esta vuelta es lo mismo que esta vuelta. Ahora, si yo voy levantando, acá tengo los levantamientos. Y esta composición la levanto por acá, y esta composición la levanto por acá, levanté el mismo mapa de dos formas distintas. Como levanté el mismo mapa de dos formas distintas, esas dos formas son homotópicas. Entonces ahí es donde obtengo el resultado. Bueno, y lo siguiente es, ya zafamos de la coconmutatividad usando doble coconmutatividad. Y ahora lo que me falta es definir, como yo había definido los funtores monoidales laxos, es definir funtores que son monoidales laxos para las dos categorías. Ya estoy medio en hora, ¿no? Me pasé un poquito, pero voy a estar 5 minutos más. Bien. Ahora, dos categorías monoidales, y acá puse todos los símbolos diferentes que pude, es un funtor monoidal laxo doble, es lo que habíamos dicho. Para cada estructura monoidal, tengo una estructura monoidal en el funtor. Para cada segunda estructura monoidal, en cada una de las categorías 2 monoidales, tengo una estructura monoidal para el segundo producto. Y hay un diagrama de conmutatividad que me relaciona la ley de intercambio. ¿Ahí se ve? Porque yo acá tengo como un montón de cosas tapando. ¿Ahí se ve bien todo? Sí. Bien. Fíjense, lo mismo que hacía cuando tenía un elemento solo, en el que usaba dos productos, acá estoy usando dos leyes multiplicativas, dos estructuras monoidales. Entonces, si primero junto las Fs para el segundo producto y después las otras para el segundo producto y después junto según el primero, voy a parar a esto. Si intercambio en la llegada y hago lo que corresponde con los otros productos que me quedaron en el otro orden, llego acá y acá yo puedo aplicar F de la ley de intercambio que tenía a la salida, y esto tiene que conmutar. Además hay otros axiomas que involucran las unidades que no estoy mencionando. Pero bueno, recuerdo, o sea, en realidad no recuerdo, lo mencioné al pasar, que un monoide doble en una categoría monoidal, 2 monoidal, es un comonoide doble en la categoría opuesta. ¿Por qué voy a hablar de monoides dobles? Porque voy a tener un funtor 2 monoidal que va a salir de una cosa así.
Y una propiedad, para acordarnos, así como un funtor monoidal manda monoides en monoides, un funtor monoidal doble manda monoides dobles en monoides dobles. Si quieren pensarlo en el caso monoidal con la linealización, si yo linealizo un monoide obtengo un álgebra. Bien, eso pasa en general con los funtores monoidales y pasa en general con los funtores monoidales dobles. Entonces, ahora vamos a construir el funtor este que queremos. Porque nuestro objetivo es obtener un monoide doble al final. Entonces, consideremos esta categoría, ¿no? La de módulos de Jeter-Drinfeld, y una biálgebra acá. Entonces, vamos a construir un funtor monoidal, que vamos a llamar de esta manera, de la categoría de bimódulos, con los dos productos distintos que tiene, a la categoría base donde tengo yo los módulos de Jeter-Drinfeld, con el producto que tengo repetido y relacionado con la trenza. Entonces, ¿cómo defino este OM AA en general? Acá puse guioncito barra K, pero lo puedo definir en general entre dos cosas. Y, ¿se acuerdan que el OM interno, o sea, si yo me olvidaba de que acá de que esta A está acá, el OM interno era la suma de los homomorfismos que tenían grado. Lo que estoy diciendo es, a lo que voy a llamar el OM interno de A bimódulos va a ser la suma en Z de los homomorfismos de A bimódulos que tienen grado. O sea, agarro, si quieren estoy pensando en un subespacio del OM graduado. Estoy hablando del subespacio del OM graduado de los morfismos, que son suma de homogéneos y que además respetan las acciones del álgebra. Bueno, no nos olvidemos de que esto, como estoy en una categoría en la cual yo después me voy a olvidar y voy a estar en espacios vectoriales, esto es un subespacio del OM usual de M y N. Entonces yo puedo pensar en los elementos de acá. Acá yo tengo simplemente una función lineal de f en k, y acá de n en k, y acá una de n en k, que además cumplen, que son suma directa de morfismos con grado y que son morfismos de abimódulos. Pero en dos de estas yo voy a definir la phi como la definíamos en espacios vectoriales, o sea, al tensor mandarlo a la multiplicación, hacer g en uno y f en el otro. Obvio, como esto es un subespacio del OM, detalle técnico, verificar que si este y este están acá adentro, este está acá adentro, o sea, todo funciona bien. Y con la psi, lo mismo. Y el detalle, una vez más, es que yo estoy poniéndolos de manera opuesta. ¿Por qué? Porque es la manera en la que funciona. Simplemente por eso, pero porque además tiene sentido porque yo estoy recordando todo ese otro concepto que puedo hacer en lugares donde no hay trenza. Entonces, observación. Si M es libre y finitamente generado, entonces este OM chiquitita de A bimódulos coincide con el OM A grande de A bimódulos. O sea, este es el análogo al asterisquito amarillo que teníamos en el contexto del OM usual. Tenemos un asterisquito amarillo para el concepto del OM este que inventamos, chiquitita de A bimódulos. Entonces ahora, yo acabo de hacer una construcción para que se visualizara mejor en la categoría de módulos de Jeter-Drinfeld, pero yo esto lo voy a precisar hacer en complejos de cadenas. Entonces, créanme que esto se hace bien en complejos de cadenas, definiendo el mapa que corresponde, con la graduación y los signos que corresponde, y como me dan vuelta los productos, pongo esto, y como me da vuelta las flechas también, porque el funtor que estoy haciendo es contravariante, voy de complejos de cadenas a complejos de cocadenas. Bien, voy a un lugar donde me interesa, porque ahí es donde tengo la cohomología.
Ah, qué lástima, acabo de ver que Gastón y Fiorella se fueron. Bien, entonces, teorema. Sea, esta es la penúltima diapositiva, sea una álgebra de Hobbes en la categoría que veníamos diciendo, donde están el plano y el superplano de Schrödinger. Sea P una resolución libre de infinitamente generada, o sea, libre sobre espacios de dimensión finita, como lo son las resoluciones que conocemos del plano y del superplano. Entonces, el OM de abimódulos de esta resolución en K lo puedo ver como un complejo, ya sabemos que es un complejo de cocadenas, pero lo puedo ver como un complejo de cocadenas en C, y como tal lo puedo ver como un álgebra en el complejo de cocadenas con el producto tensorial que tenemos y el K que tenemos, y como acá tenemos una estructura trenzada, puedo decir que esto es conmutativo a menos de homotopía. ¿Sí? A ver, la letra del teorema, bueno, ahora voy a decir, este OM, ¿cómo lo vemos? Como el OM chiquita. Es lo que dije al final. Como estos son libres y finitamente generados, tenemos esta igualdad. Entonces, todo lo que le hagamos al OM chiquita va a valer para el OM grande. Entonces ahí vamos, con los pasos del teorema. La resolución proyectiva es un comonoide doble a menos de homotopía acá. Entonces, es un monoide doble a menos de homotopía en la categoría con las flechitas opuestas. Entonces, como el funtor este manda monoides dobles en monoides dobles, me manda este monoide doble a esto, y me está diciendo que esto, este de acá, es un monoide doble en los complejos de cocadenas. Pero los complejos de cocadenas con la estructura repetida. Pero ya habíamos mencionado que los comonoides dobles en esta cosa se corresponden con los comonoides coconmutativos en la categoría trenzada de la cual proviene. Entonces, como esto es monoide doble a menos de homotopía, va a ser un monoide conmutativo a menos de homotopía, me falta poner. Bueno, y un monoide conmutativo a menos de homotopía es lo que queríamos. O sea, porque esto al final es el complejo del cual saco la cohomología de Hochschild. Capaz que me faltó rematarlo diciendo eso, ¿no? Cuando yo tomo la homología de algo que vale a menos de homotopía, cuando tomo la homología vale de verdad. O sea, lo voy a poner acá. Entonces, esto es un monoide conmutativo en los objetos graduados en C. O sea, ¿esto qué quiere decir? A lo que tengo, al objeto que conocía, le di una estructura en la categoría trenzada y ahí esto es un monoide conmutativo trenzado. Bueno, terminé. Gracias por aguantar tanto. ¿Alguien le Bueno. quedó alguna pregunta? Bueno. Sí, la conclusión es que con la cantidad de cosas que hablo, o explico suficiente para que no hayan preguntas, o aturdo tanto a la gente que se queda que no puede responder nada. Pero bueno. Estas dos álgebras
Son parte de la familia esta que habían encontrado en algún momento que yo ni me acuerdo qué eran, pero eran una familia de álgebras de Hopf dentro de categorías de Jeter-Drinfeld. Y mi pregunta es, ¿cuál es el tercer ejemplo al que habría que hacerle esta cuenta? Estaban estos dos y después hay alguno más obvio en el que tratar de probar esto. Los prototipos cabecera de la clasificación de álgebras de Nichols de dimensión de Gelfand-Kirchhoff finita sobre grupos abelianos. Que no está la clasificación completa y que justamente estamos con eso ahora, tratando de ver cómo terminarla. Hay como extensiones en las cuales justamente Jordan y Super Jordan son subálgebras. Si lo pensás como en términos de diagrama de Dynkin, son como un puntito justamente dentro de un diagrama de Dynkin largo. Por lo cual, para el principio sería como medio de intentar como con dos copias de eso. Que muchas de ellas se generan sobre grupos. Si tenés el plano Super Jordan, como que te conviene tener una copia extra de Z2 para que haya un menos actuando de buen modo. Es justamente el último paper de Nicolás con Héctor es medio en ese sentido, que es medio super ese ejemplo. Tiene que ver con superálgebras de Lie. Pero si no, en general con nosotros lo que tenés por lo menos un grupo abeliano libre, a menos de que pongas esa copia de Z2 o no. Por ejemplo, si tenés eso como un bloquecito y un puntito, lo vas a generar sobre Z al cuadrado. Claro, lo que pasa además son álgebras que tienen ya la presentación por generadores y relaciones es mucho más complicada y Sí. con relaciones de grados más grandes. Entonces es como que ya se te complica para buscarle efectivamente una resolución. Lo que no quiere decir que uno no la pueda encontrar, pero bueno, yo no vi Sí, cómo todavía. Hay, por ejemplo, esas que son lo que llamamos lestrigones, que es un bloque y un puntito. Mínimamente tenés como una cierta adjunta que, dependiendo de lo que vos elijas, podés elegir de grado arbitrario. Claro. Hay un parámetro n natural y podés elegir el que vos quieras. Claro, sí. Y tenés una relación en grado n+1. Si vos elegís el parámetro n, tenés una adjunta n+1 que se anula. Entonces, porque yo tenía una pregunta para Iván. Es, Pero es tu seminario. te hice una trampa. No, que estas cosas las estábamos pensando sobre Z, porque es donde teníamos estos dos ejemplos y bueno, nada, donde estaban hechas las cuentas y podíamos intentar, o sea, fue donde primero hicimos una verificación que nos diera esperanzas de que algo de esto valiera. Pero en realidad, o sea, estoy por ponerme a pensar, o sea, lo hice un poco, pero no tan meticulosamente, qué cosas de Z estamos usando. Y como vos decís, digo, a veces te aparece Z por Z, y en realidad, o sea, es eso, digo, hay cosas que, yo qué sé, no sé, tiene sentido pensar en otros grupos que no sean Z, o sea, en principio libres con más generadores, Sí. y... Yo iba a tener una pregunta en esa dirección. ¿Cuánto usabas de Z para eso? Justamente por lo que vos querés, pensando en los otros ejemplos que hay. No estoy seguro del todo, pero yo creo que el orden de Z no lo usamos. La construcción del ON graduado, no sé ni siquiera si, o sea, no sé, es infinito, pero no sé si necesitas que sea numerable para tener control de alguna cosa, pero eso la verdad que no tengo idea, pero que es abeliano, sí, para decir que efectivamente que la condición de Jeter-Drinfeld es medio trivial, ¿no? Que la graduación son por cosas invariantes, y es eso, me parece que no mucho más. Hay que ver si verificando detalle por detalle se está Sí, a mí no perdiendo me algo. parece que son más cosas. Bueno, eventualmente un producto finito de copias de Z, yo creo que funcionaría, o un producto de copias de Z por copias de grupos finitos también podría funcionar. La única razón por la cual empezamos con esto era porque, o sea, nosotros tenemos los dos cálculos hechos y
vemos cómo, digamos, es como cuando haces la cohomología de A, coeficientes en K, digamos, obviamente no es conmutativa porque es conmutativa trenzada, y después resulta que haces la bosonización y ahí se arregla como para que se destrense y te dé verdaderamente conmutativo, y cómo sucede ese proceso. Y esa era un poco, digamos, mi pregunta inicial. Pero bueno, es porque, digamos, eran las cuentas que teníamos hechas, pero creo que no usás mucho más que la conmutatividad de Z, y que podrías perfectamente hacerlo para una cantidad finita de copias. Bien, eso es algo interesante, sí, porque justamente todos estos ejemplos, incluso lo que queda abierto del paper este largo, era lo que llamamos bloques pálidos, porque en realidad es como medio que la acción de un elemento extra sobre algo, eso sea de Jordan, medio que digo, por un bloque de Jordan. Un bloque, efectivamente, lo que dice es que el mismo elemento que te da el grado actúa vía un bloque de Jordan. Pero tenés una posibilidad extra para indescomponible, que es que vos tengas que otro elemento que no es el grado propio del mismo actúe vía un bloque de Jordan. Claro. Y que son los bloques pálidos. Pero todo se termina realizando sobre lo que vos dijiste, Andrea, o sea, sobre copias de Z, a lo sumo de que, a menos de que haya un grupo finito. Entonces es realmente interesante eso verlo. Buenísimo. Incluso también porque también tenerlo para abelianos como tener mucho, dado que la clasificación se reduce bastante a grupos abelianos. No es que es todo, pero el paper de Nicolás que empezó ahora con esto de ver sobre nilpotentes, muestra que lo que vos ya tengas sobre grupos abelianos es mucho. Entonces, Buenísimo. puede haber ejemplos sobre grupos no abelianos, pero pueden ser como algo medio exótico o algo más raro. Ok. Bárbaro. Y ahora, ¿no había un teorema PBW para al menos alguna familia de estas álgebras? Todas estas álgebras tienen una base PBW. Claro. ¿Y eso no alcanzaba con el paper tuyo, Andrea y Sergio, para concluir que hay una resolución con... Y con finita en el medio, digamos, Sí, con los B finitos, sí. 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 Y Sí, eso no da ya que en general todas estas van a tener... claro, claro, porque en realidad lo único que está usando Javier en lo que contó, digamos, de esa parte, ¿no? De la parte de la resolución, es que tienen los espacios B, que no es que uno los construya explícitamente, pero en esas condiciones sabe que existe de dimensión finita y puede avanzar después. Ya te O digo, es sea, como que... Sí, dale. no, que acá faltó un teorema que diga eso, ¿no? Sí, Como que no sí. me había quedado claro que realmente lo tenían para todas estas álgebras. Ajá. Es que bueno, digamos, no están hechos los detalles porque, digamos, están hechos para esta, pero sí se puede generalizar. Lo que pasa es que como, bueno, digamos, a mí yo ando medio con cuidado, ¿no? Todas estas cosas, entonces cada vez que hacíamos una cuenta yo quería ver cómo funcionaba en la realidad, en la realidad, en la cuenta que ya sabía, o sea, qué me hacía en el ejemplo que ya conocía, y por eso está anunciado en términos, por eso, digamos, lo que contó Javier es para estos dos ejemplos, pero está claro que se puede finalizar mucho más. O sea, si vos tenés una base PBW con finitos generadores, podría eventualmente generalizarla. Claro, claro, porque ya sé que me puedo construir una resolución y que Sí, entonces, o sea, libre de la forma A tensor B tensor algo con el B de dimensión finita en todos los pasos, bien, eventualmente infinitos. sí, Porque, digamos, es como que es lo que te permiten obviamente la base PW, lo que te permite las reescrituras. sí, Entonces, una vez que tenés las reescrituras, eso te va diciendo paso a paso cómo encontrar los espacios de la resolución. sí. Bien. Bueno, Javi,